Jóvenes, buenos días. Vamos a ver también la práctica dirigida del ciclo semestral San Marcos en el curso de trigonometría correspondiente a la semana número 8. Desarrollando entonces nuestro tema, que viene a ser las identidades auxiliares de los ángulos compuestos. Veamos el problema 1. Si se cumple, dice, seno de alfa más beta por seno de alfa menos beta más seno cuadrado de beta 1, calcule el valor de alfa, dice, ¿no? Sí, sabiendo que alfa pertenece de 0 a pi. Ya, entonces vamos acá a recordar, primero hay que recordar las identidades auxiliares ahí, ¿no? En este caso, la que voy a usar es, que tiene que ver con la forma de diferencia cuadrados ahí. Entonces, recordar acá decimos, entonces recordamos, recordar decimos, listo, recordar, trazo la línea por acá, lo siguiente, que el seno de alfa más beta, seno del ángulo alfa más beta por el seno de la diferencia, o sea, alfa menos beta, eso está asociado a diferencia de cuadrados, y esto va a ser igual a ¿qué es? A seno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de beta. Eso hay que recordarlo, ¿no? Lo encerramos ahí en un marco, ¿no? Esa es la herramienta que vamos a usar. Esa es la herramienta que vamos a usar. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya en el problema, planteamos acá. En el problema, ¿qué cosa me va a quedar? Decimos, a ver. Vamos ahí. Entonces, en el problema decimos, en el problema, planteamos ahí. Tenemos seno de alfa más beta, dice. Seno de alfa más beta por, dice, el seno de alfa menos beta más el seno cuadrado de beta, dice, más el seno al cuadrado de beta. Todo esto es la unidad. ¿Correcto? Dato. Entonces vamos a aplicar la diferencia de cuadrados en el primer factor. Entonces aplicamos aquí la diferencia de cuadrados. Es decir, me va a quedar ahí seno cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de beta. Esto más el seno cuadrado de beta, y esto es igual a la unidad. ¿Qué observamos ahí? Que el seno cuadrado de beta con el seno cuadrado de beta se cancela. Se va. Quedándome entonces que el seno cuadrado de alfa, esto es 1. ¿De acuerdo? Y de ahí me sale de que el seno, sacando raíz, el seno de alfa, me va a salir más menos 1.
Quiere decir que un valor del seno es 1, o la otra opción, el otro valor del seno de alfa es menos 1. Pero seno de qué ángulo es 1? 90 grados. Alfa sería 90 grados. Seno de qué ángulo es menos 1? Alfa sería 270 grados. Pero como me dice, trabaja de 0 a pi, este alfa va a ser igual pues a pi medios. Alfa sería entonces también pi medios radian. Ahí está. Como alfa está dentro de la razón, entonces también la clave, ¿cuál sería? La clave sería la clave C. Entonces marcamos por acá. La clave sería entonces la clave C. Marca. Entonces decimos, respuesta acá sería pues clave, la clave C. Listo. Bien. El alfa 270 no puede ser, ¿no? Porque está fuera del intervalo. Solamente dice que solamente es de 0 a 180. ¿Da? Listo, listo, listo. Vamos, problema 2, borramos, ya borramos. Problema 2. El problema 2 dice de la siguiente igual es una identidad a y n más 1 al cuadrado. Ya está. También vamos a usar aquí, ¿ya? También usamos acá entonces, para recordar nada más, el cos de A más B. Mira, va a aparecer cos de A más B por el cos de A menos B. Eso también es diferencia de cuadrados. Y esto sería igual, ¿no? Coseno cuadrado de A. Y sería menos el seno al cuadrado de B. Vamos a ponerle eso en un cuadro para tenerlo presente. Listo. Entonces, eso vamos a usar en el problema, ¿no? En el problema, entonces, decimos acá. En el problema. Planteamos. Aparece cos de A más B, dice. Cos de A más B. Es cos de A más B. Todo ello en el problema por el cos, dice, de A menos B. Todo es más el seno cuadrado de A. Seno cuadrado de A. Y esto es igual, dice por dato, al cos a la n de B. Bueno, aquí observamos también lo anterior visto, la propiedad, lo que es la diferencia de cuadrados. Entonces, todo ello, ¿a qué sería igual? Sería pues coseno cuadrado de A, coseno cuadrado de A, menos el seno cuadrado de B, menos el seno cuadrado de B, más el seno cuadrado de A, y esto es igual, dice, al coseno a la n de B. Agrupamos ahí el coseno cuadrado de A, lo voy a juntar con el seno cuadrado de A. El coseno cuadrado de A lo junto con el seno cuadrado de A
todo esto menos seno cuadrado de b, y esto es igual el coseno a la n de b, ¿no? Pero sabemos que el coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, ya ese es conocido, esa es la unidad. Identidad pitagórica, ¿no? Quedándome entonces en la siguiente línea, ¿cuánto entonces? Sería 1 menos el seno cuadrado de b, y esto es igual al coseno a la n de b. Pero 1 menos seno cuadrado de b es coseno cuadrado de b, y esto es igual al coseno a la n de b. Entonces, comparando ahí, ¿qué voy a sacar? Comparando, ¿qué sacamos? Comparando entonces, exponente, el valor de n sería 2. Y eso piden, ¿sí o no? Ah, ya. Piden n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Tened cuidado ahí. Piden entonces 2 puntos n más 1 al cuadrado, ¿no? Como n es 2, sería pues 2 más 1 al cuadrado, y eso me sale 9. Con eso sería la clave, ¿no? Entonces, por acá ponemos clave, entonces, clave D. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sería con respecto a este problema número 2. ¿Ah? Listo. Entonces hay que poner arriba también ahí, recordar más que todo eso, ¿no? Entonces hay que recordar esta identidad, ¿no? Recordando la identidad ya pues inmediatamente sale ese problema, ¿no? Recordar. Listo. Muy bien, ahí está. Listo, borramos, chicos. Vamos entonces al problema 3. Borramos 3. Listo. En el problema 3 también vamos a recordar acá ciertas cositas para dar solución al problema acá. A ver, por acá partimos. Listo. Recordar entonces cierta propiedad de compuestos. Por acá. Podría ser acá, ¿no? Cuestión de espacio abajo. Recordar acá. Listo. Recordar. Ya. Siempre que tengamos un seno más un coseno, podemos reducirlo a una sola razón, ¿no? Gracias a compuesto, ¿no? Ejemplo por acá. 3 veces el seno de x más, dice, 4 veces el coseno de x. Eso tiene su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Pitágoras.
Pitágoras al 3 y al 4, eso sale 5. Acá sería 5. Siempre seno. Y la variable es X. Como dice más. El problema es el ángulo que viene acá. Ese ángulo que viene ahí, ¿quién es? Ya. Para encontrar ese ángulo, hay que plantear y decir, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo me da el coeficiente del coseno? El coeficiente del coseno sobre el coeficiente del seno. O sea, ¿tangente de qué ángulo me da 4 sobre 3? ¿Tangente de qué ángulo es 4 sobre 3? 53. Por eso que el ángulo corresponde 53. Así es. ¿Ya? Vamos acá, otro ejemplo. Planteemos por acá de repente. Ahora sí. El seno de X menos el coseno de X. Pitágoras. Coeficiente del seno es 1, del coseno es 1, Pitágoras. 1 y 1, eso es raíz 2. Siempre seno de la variable es X. Si dice menos, es menos. El problema es el ángulo. ¿Qué ángulo corresponde? El ángulo que corresponde ahí sería ¿cuál? Vamos a ver. Divide el coeficiente del coseno, 1. Y el coeficiente del seno es 1. 1 entre 1 da 1. ¿Tangente de qué ángulo me da 1? 45. Él viene a ser 45 grados. Siguiente. Y si fuera más, igualito, ¿no? Seno de X más coseno de X. Pitágoras igual sale a raíz 2. Raíz 2. Seno dice la variable X más, y también va a corresponder el 45. El que sigue. Seno de X más raíz de 3 del coseno de X. Pitágoras. 1 y raíz de 3 es 2. Siempre es seno. La variable es X más. El problema es el ángulo. Ya, ese ángulo hay que encontrarlo. ¿Ese ángulo quién es? Vamos a ver. El coeficiente del coseno es raíz de 3. Divide raíz de 3 entre 1. Ese es raíz de 3. Tangente de qué ángulo me da raíz de 3 de 60. 60. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí, eso vemos en el problema, ¿no? Vamos acá a trabajar como ejemplo también. Podría plantear aquí así, mira, ¿ve? Como ejemplo y luego lo reemplazo. A ver, si no hay nomás, ya. Ya en el problema entonces, en el problema, ¿cómo sería? En el problema. Listo. En el problema, ¿cómo sería? Vamos a ver. Ya. En el problema entonces sería Q igual, la expresión Q es igual, trazó la línea. Ya está. Ahí está. En el numerador viene a ser seno de 70. Es seno de 70 grados menos raíz de 3 cos de 70 grados. 2 sobre 2 cos de 80. Listo. En la siguiente línea, U es igual, a ver, hacemos Pitágoras arriba. Ya todos arriba, ¿no? 1 y raíz de 3 es 2. Va a ser seno del ángulo 70. Como hay un menos, ¿no? El problema es el ángulo. ¿Qué ángulo es? Ese ángulo lo encontramos diciendo lo siguiente.
El coeficiente del coseno es raíz de 3 y el seno es 1. Raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Tangente de qué ángulo de raíz de 3 es 60. Listo. Todo esto sobre 2 coseno 80. 2 cos de 80. Ahí se observa y se cancela, ¿no? El 2 con el 2. Listo. El valor de Q entonces, ¿qué es? El valor de Q va a ser igual, arriba me está quedando, seno de 10. En el numerador me queda seno de 10 y en el denominador cos de 80. Y sabemos que ellos son iguales, porque son ángulos complementarios. Entonces se cancela y se cancela, quedando entonces el valor de Q igual a ¿cuánto es? A 1, ¿no? Por lo tanto, el valor de Q sale la unidad, ¿no? ¿Y eso qué clave sería, chicos? La clave sería la clave. Entonces, por acá, clave A. Muy bien. Vamos al problema número 4. Vamos al problema 4. Problema 4, chicos. Borramos entonces, borramos. Vamos a borrar. Y ahora vamos al problema 4. Listo. En el problema habla, dice, P y Q representa el máximo y mínimo valor de las expresiones. 3 seno más 4 coseno más 5 es una expresión. Y la otra expresión es raíz de 3 seno de beta más coseno de beta es más 3, ¿no? Respectivamente, ¿no? Calcule, dice 4PQ. Ya. Observemos acá. Mira, vamos a llamarle aquí, para maximizar o para minimizar siempre, debo tener expresión de esta forma. Debo tener una expresión de la forma así. A seno de X más, dice, B coseno de X. Y esto siempre es menor o igual. Y esto es mayor o igual. Pero Pitágoras, raíz cuadrada. O sea, acá sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y por acá sea lo mismo, pero menos sería menos la raíz cuadrada de ¿cuánto sería? También de A cuadrado más B cuadrado. Así es. ¿Está bien? Entonces le encerramos esto en un marco. Listo. Entonces, si toda esta expresión se le llama, pues, que sea una expresión E, él resulta ser el valor máximo. Él es el máximo de la derecha. Y él es el mínimo. Eso hay que recordar. ¿De acuerdo? Pero siempre debe tener la forma A seno más B coseno. Entonces me dice que P y Q representa el máximo y mínimo valor de las expresiones. A ver. Ya en el problema planteamos. Listo. En el problema. Primero. Piden 2 puntos. 2 puntos. El valor de 4 veces P por Q. Ya, eso pide. A partir dice que P representa el máximo valor de la expresión. Vamos a llamar acá 2 expresiones. Una expresión que le llamo el A, que es 3 veces seno de alfa.
más 4 coseno de alfa más 5. Eso es el A. Y una expresión B que es igual, dice a raíz de 3 seno de beta más coseno de beta y todo esto más 3. Como habla de máximos mínimos, entonces voy a hablar acá para el A, ¿quién sería? P representa el máximo, dice, de la expresión. O sea, P va a ser ¿quién? El A máximo. Necesito solamente el A máximo. Y Q representa el mínimo. Q representa el mínimo, pero el mínimo de B. B mínimo. Ya, ahora, ¿cómo hallar el máximo de A? El A es 3 seno más 4 coseno. Entonces tú dices acá, 3 seno más 4 coseno, 3 seno de alfa, más 4 coseno de alfa. Eso por Pitágoras está entre 5 y menos 5. ¿Correcto? Y ya está. Pero para formar el A, falta sumarle 5. Súmale 5. Al sumar 5 se hace 0. Al sumar 5 se hace A. Al sumar 5 se hace 10. Pero el A máximo es P. O sea que él es P. Él es el A máximo. Pero ¿eso qué es? Eso es P. Ya tengo P. ¿Te das cuenta? De la misma manera, para la otra expresión, hacemos lo mismo. También sería, por acá, raíz de 3 seno de beta, raíz de 3 seno de beta, más el coseno de beta. Esto está entre 2 y menos 2. Correcto. Pero súmale 3. Al sumarle 3 se hace 1. Al sumarle 3 se hace B. Al sumarle 3 se hace 5. O sea que B está quedando de 1 a 5. Pero el mínimo B es Q. Entonces B mínimo es el B mínimo. Eso es ¿quién? Q. Entonces, ya igualando, tenemos el valor de P. El valor de P ya lo tenemos, es 10. ¿Sí? P es 10. Entonces, si P vale 10, P es 10, el Q es 1. Por lo tanto, ¿cuánto es 4PQ? 4 veces PQ, eso es 40. Y eso corresponde a la clave. ¿Qué clave es? Eso corresponde a la clave B. Entonces, respuesta sería clave, clave. Listo. Tómale fotito, vamos, tómale fotito ahí, ya está. Seguimos. Borramos, vamos a las 5. En las 5 me dan la parte gráfica, me dan un gráfico ahí, me piden la tangente teta, ¿no? Entonces, por acá, planteamos. A ver. Entonces, piden, decimos, piden el valor de la tangente teta. Listo.
Bien, la tangente está. Vamos. A ver, ¿qué cosa podemos sacar de gráfico? A ver, dibujo el plano cartesiano por acá. Dibujamos el plano cartesiano. Podría ser así. Ahí está, más o menos. Y dibujamos el plano cartesiano por acá. Más o menos ahí que esté vertical. Listo. Más o menos, ¿sí, no? Un poquito chueco, un poquito chueco ahí, borramos, no hay problema. Listo, más o menos, ya está. Entonces, L es el eje X, L es el eje Y. Ya, acá aparece segmento, aparece un segmento acá, donde se conoce la coordenada del punto, menos 2, 1, ¿eh? Pongamos esto acá. Menos 2, 1. Ya está, más o menos. Y el otro es menos 3, menos 4. Ya está, más o menos. Entonces, como se conoce estos puntos, el menos 2, 1, y este punto dice que es menos 3, menos 4, ¿no? Y esta es la vertical. Entonces podemos aprovechar ahí, mira, ve, ya que se conocen las coordenadas de esos puntos, podemos aprovechar en formar, mira, ve. Si yo trazo una perpendicular, 90 grados, se conoce que esta longitud es 3 y el es 4. Por lo tanto, se conoce la razón es tangente y cotangente, ¿no? Puesto que tengo los catetos, ¿no? Arriba, de forma similar, él también se conoce. Él es 2, él es 1. Y también se conoce la razón. Y justamente acá está el ángulo teta, ¿no? En ese ángulo teta, mira, y como conozco este ángulo alfa y el ángulo beta, esos ángulos suman 180. Y entonces, como me piden la tangente, puedo plantearla ahí, ¿no? Decimos como alfa más beta más teta. Decimos como entonces alfa más teta más beta es igual a 180 grados. Se cumple pues que la suma de tangentes, ¿no? Entonces decimos la tangente de alfa más la tangente de teta más la tangente de beta, esto es igual al producto de alfa, tangente de teta y tangente de beta, ¿no? Hay que reemplazar nada más. Alfa es agudo, ¿sí o no? La tangente de alfa sería 2. La tangente de teta no lo conozco, t de teta. Y la tangente de beta se conoce, 3/4, ¿no? Y esto es igual al producto, ¿no? T de alfa es 2. T de teta no tengo. Y T de beta, 3/4. Listo, ¿qué me sale acá? Acá sumando sería 2 más 3/4, sería 11/4. 11/4. Y por allá me quedaría ¿cuánto? 6/4 de la tangente, menos 4/4, 2/4. 1/2 sería. La tangente teta sobre 2.
Y de ahí, cancelas 2 y cancelas 2, la tangente teta me sale 11 medios. Por lo tanto, decimos, la tangente teta es 11 medios. Marcamos la clave C de casa, ¿no? Clave C. Clave C. Muy bien, chicos. Problema 6. Vamos al problema 6. Borramos. Listo. Problema aplicativo dice. En la figura se muestra, dice, el proyecto de las avenidas A, B y C, ¿no? La avenida A, la avenida B y la avenida C. Entonces, esas avenidas forman ángulos con el plano horizontal, ¿no? Con la línea horizontal. Ya en el gráfico, ¿qué se observa, muchachos? Pero está clarito, ¿no? ¿Qué se observa del gráfico, ¿no? Entonces, piden, decimos acá, 2 puntos. Piden 2 puntos. Vamos a llamarle una expresión E igual. E es igual tangente de alfa por la tangente teta. Listo, eso pide. Ya está. También tenemos acá un dato. El dato dice que tangente de alfa más la tangente teta, esto es igual a la tangente de beta. Listo. Ya. ¿Qué se observa del gráfico? Del gráfico se observa que los ángulos, hay una relación entre ellos. ¿Cómo se relaciona? Del gráfico. Lo que se observa es que los ángulos, ¿cuántos suman? Alfa más beta más teta. Suman 180. Como ellos suman 180 grados, entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de tangentes, tangente de alfa más tangente de beta, más tangente de teta, este es igual al producto. Es decir, tangente de alfa, tangente de beta, tangente. Ya está. Pero ¿cuánto es tangente de alfa y tangente de teta? Vamos a juntarlos acá. Juntando entonces todos. O sea, si los sumamos todos, vamos a sumarlos acá, juntarlos. T de alfa más T de beta, ¿no? T de alfa más T de teta. Esta sería la tangente de alfa más la tangente de teta más la tangente de beta igual al producto, ¿no? T de alfa, tangente de beta, tan de teta. Pero por dato acá, dice que la tangente de alfa más tangente de teta es tangente de beta, o sea, él es tangente. Y más a la otra tangente de beta, la suma, ¿cuánto es? 2 veces. 2 veces la tangente de beta igual tangente de alfa por la tangente de beta o la tangente. ¿Qué se cancela ahí? Se va la tangente de beta, tangente de beta. ¿Qué me está quedando? Que solamente 2 es igual tangente de alfa por la tangente de beta. Y eso pídense. Por lo tanto, decimos, el valor de E sería 2. ¿Y cuál sea la clave? También la clave sería la clave A. ¿De acuerdo? Entonces, por acá decimos clave. Eso viene a ser entonces
lo que corresponde, chicos, pues, a la solución del problema número 6, correspondiente, pues, a la práctica número 8. Bien, estudiantes, espero que se haya entendido todo. Entonces, hasta una otra oportunidad. Nos quedamos ahí, entonces. Listo. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias.